Me excluyeron de su boda. Así que le envié al novio un regalo que nadie pudo superar, un video de mi hermana siéndole infiel. Mi hermana y yo nunca fuimos las mejores amigas, pero tampoco éramos enemigas. Desde niñas hubo cierta competencia silenciosa, de esas que no se dicen en voz alta pero que se sienten en cada gesto, en cada elección de palabras. En cada momento donde el cariño debería haber estado por encima de las comparaciones. Ella siempre fue la que se ganaba las palmaditas en la espalda por tener una sonrisa más dulce o por adaptarse más fácil a las exigencias familiares. Yo, en cambio, era la que debía aprender a no llamar tanto la atención, como si tener iniciativa o decir lo que pienso fuera algo que debiera medirse según la sensibilidad de los demás. Aún así, con todo y eso, yo estuve para ella en momentos donde nadie más lo estuvo. Fui yo quien le prestó dinero cuando no podía pagar el semestre, quien la ayudó a reacomodar su currículum después de que la echaron de aquel primer trabajo por llegar tarde repetidamente, y quien la consoló, sí, irónicamente, cuando su ahora exnovio le fue infiel por primera vez. Porque sí, antes del compromiso, antes de todo el teatro de la boda perfecta, ese mismo tipo ya la había engañado, y ella, por razones que todavía no entiendo del todo, lo perdonó como si el engaño no hubiera existido. Lo borró. Lo justificó. Y siguió adelante con una relación que a todas luces estaba basada en apariencias, más que en algo real. Cuando anunciaron su compromiso, confieso que no fui la primera en aplaudir. No porque no quisiera que fuera feliz, sino porque sabía con qué clase de persona se estaba casando. Pero como suele pasar en este tipo de familias que prefieren callar lo incómodo y fingir lo funcional, decidí no interferir. Me limité a acompañarla en lo que necesitara, la llevé a buscar vestidos aunque yo ni siquiera estaba contemplada como dama de honor, la ayudé con los arreglos florales porque dijo que no confiaba en el gusto de nuestra madre. Y hasta la acompañé a la prueba del menú con el catering, porque su prometido ese día tenía una reunión importante. La boda, según contaban todos, iba a ser uno de esos eventos que marcarían un antes y un después en la familia. No por su valor emocional, sino por la cantidad absurda de dinero y esfuerzo que estaban metiéndole. Mi madre no dejaba de repetir lo afortunada que se sentía por ver a su niña linda dar ese paso. Nunca dijo lo mismo cuando me mudé sola, cuando empecé mi propio negocio o cuando pagué mi primer carro sin ayuda de nadie. Pero así es, ¿no? Hay hijas que brillan por lo que logran y otras que brillan porque los demás deciden encenderles todas las luces a su alrededor. Cuando llegaron las invitaciones, noté algo extraño desde el primer segundo. El sobre tenía mi nombre, sí, pero a diferencia de los demás no era uno de esos sobres gruesos con cintas de encaje y relieve dorado. El mío era delgado, casi improvisado, y en su interior no había la típica tarjeta de invitación con frase cursi y horario. Lo único que encontré fue una tarjeta impresa con los datos de la recepción. Nada de ceremonia, nada de iglesia, nada de incluirme en las fotos familiares. Solo la indicación del lugar donde sería el banquete y un número para confirmar asistencia. Pensé que tal vez había un error, que quizás se habían confundido, así que llamé a mi madre con la esperanza de que me dijera que había otra invitación esperando en su casa. Pero su respuesta fue un balde de agua helada. Ay, hija, no te vayas a ofender, pero la lista para la ceremonia era muy limitada, la iglesia es pequeña, y decidimos hacerlo solo con las personas más cercanas. Me quedé en silencio. ¿Más cercanas? Yo, que le presté mi sala para que ensayara sus votos, que le busqué el contacto de la maquilladora, que la cubrí ante mis padres cuando se escapaba con su ex para pensar las cosas. ¿Yo no era lo suficientemente cercana? La rabia me subió a la cara, pero la contuve. No porque no quisiera gritarle lo injusto que era todo, sino porque en ese momento entendí que no valía la pena discutir algo que ya estaba decidido. Mi madre no me llamó para consultar si estaba bien con la idea, me llamó para decirme que aceptara sin armar drama. Incluso lo dijo con esas palabras exactas: por favor no vayas a hacer un escándalo, que ya sabes cómo son de sensibles en la familia del novio. Yo sabía lo que me estaba pidiendo. Me pedía que aceptara quedarme en un rincón, que sonriera con falsa gratitud, que aplaudiera un evento en el que yo estaba claramente fuera del cuadro. Lo que no sabía era que, al tratarme como un adorno desechable,
me estaban dando el mejor asiento para observar todo con ojos nuevos. Fue justo en ese momento, mientras colgaba la llamada con una sonrisa amarga y veía desde la ventana cómo mi vecina regaba las plantas como si nada en el mundo importara, que decidí que si querían excluirme del gran día, entonces al menos me reservaría el derecho de elegir en qué momento exacto se acabaría la fiesta. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a hacer una escena frente a nadie, pero sí iba a asegurarme de que todos recordaran esa boda no por lo hermosa, sino por lo inolvidable. Porque yo conocía a mi hermana mejor que nadie, y si ellos me creían invisible, eso solo me daría ventaja para ver lo que ellos no estaban viendo. O lo que no querían ver. Actualización 1. Pasaron varios días en los que intenté mantener la compostura. Fui a trabajar como de costumbre, cumplí con mis pendientes, asistí a las reuniones familiares previas sin hacer un solo comentario sarcástico ni demostrar la mínima incomodidad. Me volví experta en fingir que todo estaba bien, incluso cuando mi nombre no aparecía en las listas de agradecimientos especiales que mi hermana leía en voz alta en los almuerzos de organización, ni cuando la escuché decir que le daba pena que no todas sus amistades pudieran estar en la ceremonia íntima. Yo, que la había llevado de urgencias cuando se intoxicó con camarones. Que mentí a mi jefe para poder acompañarla al ginecólogo cuando pensó que estaba embarazada de su ex y que terminé comprándole pruebas de farmacia como si fuera una adolescente asustada. Ahora tenía que tolerar verla pavonearse como si cada gesto de apoyo en su vida hubiera salido de la nada. Como si sus logros fueran exclusivamente suyos y como si el resto de nosotros estuviéramos solo para aplaudir desde atrás del telón. A esas alturas ya no estaba herida, estaba encendida. Algo dentro de mí se activó y empecé a prestar atención a cada detalle que antes había pasado por alto. Comencé por lo básico, revisar sus redes sociales. Aunque mi hermana solía ser cuidadosa con lo que subía, su Instagram estaba plagado de indirectas muy poco disimuladas. Frases como uno no siempre se queda con quien ama, sino con quien le conviene o selfies con descripciones del tipo las decisiones difíciles llevan a destinos bendecidos me parecían extrañas. Casi como si se estuviera justificando ante algo que solo ella sabía. Empecé a hacer memoria, a reconstruir cronológicamente los momentos más recientes en los que su comportamiento había sido raro, confuso o simplemente fuera de lugar. Recordé aquella vez, 2 meses atrás, cuando le pedí que me acompañara al hospital porque mi mejor amiga había perdido a su madre, y ella me dijo que tenía una reunión inaplazable con su wedding planner. Esa misma noche vi por casualidad una historia en la que alguien captó a una chica idéntica a ella entrando a un bar en Oak Cliff con un tipo que claramente no era su prometido. En su momento no le di importancia. Pero ahora todo me hacía ruido. Así fue como empecé a seguirla. No con locura, no con intención de espiarla como una obsesiva, sino como alguien que de pronto descubre que la pieza que falta en el rompecabezas siempre estuvo ahí, solo que nadie quería verla. Me organicé para que pareciera casual. Cada martes me aseguraba de salir temprano del trabajo y pasar por la misma zona donde ella decía ir a su clase de yoga caliente. Lo curioso era que, aunque decía sudar como nunca, su ropa no coincidía con eso. Salía siempre con el maquillaje intacto, el cabello recién peinado y el celular pegado a la mano, como quien espera un mensaje específico. En una de esas rondas la vi subirse a un sedán rojo que no era suyo. El conductor, que reconocí de inmediato como su ex, se bajó del auto para abrirle la puerta del copiloto, algo que su actual prometido jamás hacía, porque según él no había que dramatizar con caballerosidades anticuadas. Lo que más me sorprendió fue que ella no mostraba ninguna incomodidad. Subió sonriendo, con esa risa que usaba cuando alguien lograba halagarla justo donde más le gustaba. El auto arrancó y yo, sin pensarlo 2 veces, lo seguí. Estaba sola, pero algo en mí se sentía como si por fin estuviera usando todos los sentidos correctamente. Lo seguí con distancia, respetando los semáforos, mezclándome entre otros autos para que no notaran nada raro. Llegaron a un conjunto de apartamentos que conocía de antes, ahí vivía uno de mis excompañeros de la universidad. Lo vi estacionar sin prisa, bajarse con ella, y entrar sin mirar atrás. Estuvieron dentro casi 4 horas. Yo esperé en un café cercano, intentando calmarme con una bebida que ni siquiera recordé pedir. Cuando por fin salieron, ya de noche,
ella tenía la camisa desabrochada a la altura del cuello y el cabello desordenado de esa forma que no te deja lugar a dudas. Su ex la acompañó al auto, la besó en la frente como si acabaran de tener la conversación más profunda del mundo, y luego se despidieron como si fuera un ritual que ya conocían bien. No necesitaba que me dijeran nada. Ya no eran sospechas, era una certeza. Mi hermana estaba siendo infiel. Y no solo eso, estaba jugando con dos vidas mientras planeaba una ceremonia donde todos se vestirían de gala para aplaudir una mentira. En otro momento, en otra vida quizás, le habría confrontado, le habría exigido explicaciones o habría intentado protegerla de sí misma. Pero esta vez no. Esta vez lo que sentía no era compasión, era una mezcla calculada de rabia, decepción y estrategia. Tomé nota del lugar, de la hora, del modelo del auto. Al día siguiente empecé a escribir todo como si fuera un expediente. Detallé lo que vi, lo que escuché en una conversación anterior, lo que había deducido, y empecé a pensar en cómo obtener pruebas irrefutables. No quería chismes ni suposiciones. Si iba a hacer algo, tenía que ser definitivo. Porque si ellos me habían dejado fuera de su historia, entonces yo tenía todo el derecho de narrar el final. Actualización 2. Pasaron exactamente 11 días desde que la vi salir del apartamento de su ex hasta que encontré la forma de obtener algo más que sospechas. Durante ese lapso no solo seguí observando con mayor atención su comportamiento, sino que empecé a trazar un plan que, si todo salía como lo había imaginado, me permitiría exponer todo sin necesidad de levantar la voz ni ensuciarme las manos más de lo necesario. Tenía claro que lo que más le dolería no era que yo la enfrentara directamente, sino que el mismo hombre al que estaba a punto de arrastrar al altar, el mismo con quien estaba organizando una boda de $40,000, descubriera por sí solo con qué clase de persona estaba a punto de compartir su vida. Porque ese tipo, aunque jamás me cayó bien, no se merecía que lo convirtieran en el hazmerreír del vecindario. Él no era más que otra pieza en el tablero de mi hermana. Y si alguien iba a destrozar esa jugada, debía ser yo. Pero no con impulsos. No con drama. Con pruebas. Pruebas sólidas. Pruebas que no pudieran discutirse. Lo primero que hice fue contactar a alguien con quien no hablaba desde la universidad, Sergio, un camarógrafo que había hecho de todo, desde grabaciones para bodas y bautizos, hasta colaborar con un canal local de noticias cuando necesitaban material rápido. Lo conocí hace años en una clase optativa de fotografía, y aunque jamás fuimos íntimos, siempre tuvimos buena onda. Le escribí fingiendo que necesitaba hacer un favor para una amiga que sospechaba que su pareja le era infiel y que no sabía cómo conseguir material sin meterse en problemas legales. Sergio no se mostró sorprendido. De hecho, me dijo que ese tipo de trabajos eran más comunes de lo que la gente creía y que, mientras se hiciera en espacios comunes o con permiso del dueño del lugar, nadie podía reclamar mucho. Le expliqué la situación con términos generales, un tipo que recibía a una mujer comprometida en su apartamento varias veces por semana, siempre de noche, siempre a escondidas. Él preguntó si la chica sabía que podía estar siendo grabada, y ahí usé lo único que me quedaba, media verdad. Le dije que ella sabía que había cámaras en algunos puntos, como para no mentir del todo, y que yo solo necesitaba confirmar si las visitas eran sexuales. Lo dijo con esas palabras, sexuales. Como si al enunciarlo así todo quedara en blanco y negro. Sergio accedió. Me pidió 2 días para conseguir un micrófono direccional pequeño, y mientras tanto me dediqué a estudiar los patrones de mi hermana. Noté que los jueves por la tarde, justo después de las supuestas clases de yoga, era cuando más probable era que se desviara a ver a Alex. Así que programamos todo para un jueves. No podía arriesgarme a seguirlos yo misma otra vez, así que hice algo que me costó más de lo que imaginé, contacté directamente a Alex. No desde mi número, obviamente. Me creé un perfil falso de una supuesta cliente interesada en agendar una cita para que le hiciera un diseño personalizado en la barbería donde aún trabajaba. Usé un nombre inventado, le escribí por Instagram y me aseguró que él mismo me atendería. Agendé para el jueves a las 3. Llegué con un par de bolsas como si viniera de hacer compras, con gorra y gafas grandes para que no me reconociera al primer vistazo.
Cuando llegué, estaba solo. Le dije que venía del centro comercial, que había comprado un regalo para mi novio y que necesitaba un corte especial para darle una sorpresa. Fingí estar ansiosa, medio distraída, y en medio de la charla empecé a hablarle sobre relaciones abiertas, sobre cómo hoy en día todo el mundo se escondía pero nadie decía las cosas de frente. Y ahí cayó. Dijo, casi riendo, que él tampoco podía hablar mucho porque su situación era más complicada de lo que debería, pero que a veces uno no podía evitar hacer lo que le daba la gana. Que a veces lo prohibido era más rico. Palabras suyas, no mías. Su sonrisa, confiada y arrogante, fue todo lo que necesitaba para confirmar que seguía teniendo la cabeza igual de vacía que cuando engañó a mi hermana años atrás. Al final del corte, le dije que me encantaría ver su espacio de trabajo más personal, que me interesaba saber cómo decoraba su apartamento, que quizás algún día podríamos hacer algo más allá de un simple corte. El imbécil creyó que lo estaba coqueteando y me invitó a pasar por su departamento cuando quisiera. Ahí tenía mi excusa. Esa misma noche le escribí desde el perfil falso diciéndole que había olvidado mis gafas y que las necesitaba urgente. Me dijo que pasara rápido, que estaba en casa viendo un partido. Cuando abrió la puerta, me hizo pasar, se giró un segundo para buscar las gafas que supuestamente dejé, y en ese momento aproveché para dejar el dispositivo de Sergio en una de las repisas. Era una pequeña cámara con base imantada y lente angular. Grababa audio y video, y transmitía directamente al servidor del camarógrafo. Duraba cerca de 3 horas y no se manipulaba. Me despedí diciendo que tal vez algún día volvería con más tiempo. Él sonrió y dijo que esperaba ese día de suerte. ¡Qué patético! Esa misma noche vi la transmisión. Nada ocurrió. Solo se grabó a él hablando por teléfono, viendo televisión y bebiendo una cerveza. La dejé correr solo por si acaso, pero no pasó nada. Me frustré, lo admito. Pensé que había malgastado el único intento que tenía. Pero al jueves siguiente, justo cuando ya no esperaba gran cosa, Sergio me llamó pasadas las 10. Su voz sonaba agitada y directa. Esa es ella, ¿cierto? Porque acabo de ver algo que no tiene discusión. Me mandó un link. Lo abrí con las manos temblando. En la pantalla, captado con una nitidez dolorosa, se veía a mi hermana entrando al apartamento. No saludó como alguien que llegaba por primera vez, sino con la familiaridad de quien tiene llave aunque no la use. No pasaron ni 5 minutos antes de que se quitara los zapatos, se sentara sobre el regazo de él y comenzara una conversación que, por momentos, ni siquiera necesitaba palabras. Se besaban como si lo hicieran cada semana. Había una confianza que no era accidental. En cierto momento ella incluso se rió y dijo, menos mal que esta semana sí pude inventar lo del yoga, porque ya me estaba quedando sin excusas. Yo me quedé inmóvil. Congelada. No por sorpresa, sino porque incluso sabiendo lo que era capaz de hacer, no imaginé que fuera tan descarada, tan segura de que nada de esto jamás saldría a la luz. Guardé el video. Lo dupliqué. Lo subí a 2 nubes diferentes con clave. Lo pasé a una USB con forma de corazón que compré en una tienda de regalos, esas que parecen inofensivas. Lo empaqué con un moño plateado y lo metí en una caja elegante, neutra, sin remitente. En la tapa escribí con marcador negro, para abrir cuando esté solo. No firmé. No incluí notas. Solo un pequeño papel dentro que decía, este es tu verdadero regalo de bodas. Si después de verlo aún quieres casarte, felicidades. Dejé el paquete escondido en mi closet, donde nada podía pasarle. Faltaban pocos días para la boda. Solo necesitaba el momento correcto para entregarlo. No había prisa. La caída iba a ser mucho más dulce si se daba justo cuando nadie lo esperaba. Porque ya no era venganza. Era justicia. Y estaba a punto de llegar. Actualización 3. El día de la boda llegó como llegan esas cosas que uno jura que nunca van a pasar de verdad, como una tormenta anunciada en cielo despejado. Desde que me levanté esa mañana, sentí esa electricidad en la piel, como si todo mi cuerpo supiera que algo estaba por explotar. La casa de mis padres estaba llena de flores,
trajes colgados, gente corriendo de un lado a otro, tías gritándose instrucciones. Primos llegando de otras ciudades con regalos en las manos y el ego inflado por haber llegado a tiempo. Nadie me prestó demasiada atención, lo cual, irónicamente, me venía perfecto. Yo era parte del mobiliario, como la mesa del fondo o la silla extra que nadie quiere pero que termina sirviendo para apoyar abrigos. Y así como me habían tratado durante todo el proceso, así me moví, sin ruido, sin ocupar espacio. Con la invisibilidad bien puesta y la cabeza más clara que nunca. La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde en una iglesia que quedaba a 20 minutos del centro, un lugar con bancas de madera, vitrales enormes y un pasillo tan largo que parecía hecho para alimentar el ego de cualquiera que soñara con ser protagonista de un cuento de hadas. Yo, como invitada solo a la recepción, ni siquiera tenía que aparecerme por ahí, pero decidí que esa parte me la iba a saltar igual. Ya tenía todo calculado. A las 10 de la mañana, tomé la caja donde había guardado el USB y caminé hacia la casa de la familia del novio, que quedaba en un suburbio acomodado, con jardines bien recortados. Buzones de metal negro y esas placas de número blanco pegadas sobre madera que gritan: aquí vive alguien que tiene seguro médico, 2 carros y una membresía en el club. Toqué el timbre sabiendo que a esa hora él estaría adentro, porque la última publicación en sus redes era de hacía 30 minutos y lo mostraba desayunando junto a su madre, vestido con ropa deportiva. La señora abrió la puerta sin reconocerme del todo. Me presenté con nombre completo y voz tranquila, como si viniera de parte de algún proveedor. Dije que tenía un encargo para el novio, algo que debía entregarse en mano. Ella lo llamó desde el fondo, y lo vi aparecer en la sala todavía con el celular en una mano y una taza de café en la otra. Cuando me vio, su rostro se tensó ligeramente, no por reconocerme de inmediato, sino por lo inesperado de la situación. Le dije que era algo personal, que no quería interrumpir mucho, y extendí la caja sin explicaciones. Él la tomó con cierta duda, la observó unos segundos y luego me miró, esperando una señal, una pista, cualquier indicio de qué estaba pasando. Solo le dije que si aún quería casarse después de verla, que lo hiciera con total libertad. Me agradeció con esa cortesía automática que uno lanza por reflejo, y yo di media vuelta sin esperar respuesta. No miré hacia atrás. No necesitaba verlo abrir la caja. No necesitaba confirmación de nada. Lo que estaba por ocurrir, tenía que ocurrir solo. Sin mí. Volví a casa. Me duché con calma. Me puse un vestido azul oscuro, sobrio, bonito pero sin pretensiones. Maquillaje leve. Cabello recogido. Nada que gritara atención. Alrededor de las 4:30 salí rumbo a la recepción, que estaba montada en un salón de eventos sobre la colina, de esos con techos altos. Lámparas de lágrimas de cristal y una entrada tan decorada que parecía la escenografía de una telenovela. Cuando llegué, muchos ya estaban allí, con copas en la mano, sonrisas brillantes y zapatos de charol pisando alfombras de terciopelo. Había una pequeña pantalla transmitiendo un slideshow de fotos de la pareja, viajes, cenas, fotos con sus perros, selfies en la playa con frases como "por siempre tú y yo". Nadie sospechaba nada. Todo se veía normal, perfecto, como un guión bien ensayado. Pero el reloj marcaba ya las 5:20 y nadie decía una palabra sobre la ceremonia. De pronto, una prima segunda se acercó diciendo que hubo un contratiempo en la iglesia, algo con los músicos. Otra inventó que el padre había tenido que retrasar la misa anterior. La verdad se fue diluyendo entre excusas mal tejidas, hasta que, pasada la media hora, alguien de la organización pidió que todos tomaran asiento porque la ceremonia se había pospuesto. Nadie explicó por qué. Nadie mencionó al novio. Nadie mencionó a la novia. Fue como si el aire se hubiera llenado de preguntas que nadie se animaba a hacer. Me senté en una de las mesas del fondo, con vista a la pista de baile vacía, y observé a mi madre caminar de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Su cara lo decía todo. El caos ya se había instalado y ella intentaba contenerlo con la misma dignidad con la que uno intenta detener una tormenta usando una sombrilla rota. Una hora más tarde, el perfil del novio publicó una historia. Una foto negra con texto blanco,
la boda queda cancelada. Gracias a todos por su comprensión. Por favor no envíen mensajes, no habrá más declaraciones. Y justo así, como quien apaga la luz de una habitación que ya no necesita, todo el castillo de cristal que mi hermana había construido con mentiras, secretos y egos inflados, se desplomó. Nadie dijo su nombre. Nadie la mencionó. Solo empezaron a irse de uno en uno, como si el evento hubiera sido un malentendido colectivo. Yo me quedé unos minutos más, mirando cómo las flores empezaban a marchitarse en sus jarrones caros, como el DJ recogía sus cables sin haber puesto una sola canción, como el pastel, una monstruosidad de 5 pisos. Seguía intacto, con las iniciales de una pareja que ya no existía. Salí del salón con paso firme. Nadie me detuvo. Nadie me buscó. En el estacionamiento, mientras me subía al carro, vi a mi padre discutir con alguien al teléfono. Me crucé con uno de los primos del novio, que me saludó por inercia, sin saber que justo yo era la razón por la que todo había estallado. Y ahí, en ese preciso instante, sentí algo que no se parecía al orgullo, ni al alivio, ni siquiera al odio. Era otra cosa. Una paz callada, afilada, como cuando uno sabe que hizo lo correcto, aunque nadie lo reconozca, aunque nadie lo celebre. Porque sí, yo me había quedado fuera de su ceremonia, de sus fotos, de su historia, pero al final, fui yo quien escribió el último acto. Y esa fue la única invitación que valía la pena aceptar. Actualización 4. Habían pasado poco más de 3 meses desde la boda cancelada cuando empecé a notar las consecuencias reales de todo lo que había provocado. Durante ese tiempo, no recibí ni una sola llamada directa de mi hermana, ni un mensaje, ni un intento de acercamiento. Mi madre intentó mediar una vez, llamándome una tarde de domingo mientras yo estaba en el supermercado, con ese tono que uno ya sabe de memoria, mezcla de víctima y reproche. Como si yo hubiese cometido una traición imperdonable al simplemente no encubrir una mentira. Me dijo que lo que había hecho fue cruel, que podía haber dejado pasar las cosas o haber hablado en privado con mi hermana en lugar de arruinarle el día más importante de su vida. Me quedé callada un segundo, escuchando cómo la voz le temblaba al borde del llanto. Y solo le respondí que si su idea de día importante era casarse mientras sostenía una relación paralela con el ex que la había dejado por otra, entonces no solo yo tenía un problema de perspectiva. Ella no lo negó. Solo suspiró fuerte, como si se le hubiera acabado el argumento, y después de unos segundos murmuró que no sabía cómo íbamos a seguir siendo familia después de esto. Le respondí que de mi parte todo estaba igual, que ellos fueron los que decidieron dejarme afuera desde el principio, y que si me excluían cuando les convenía, entonces también se iban a tener que aguantar las consecuencias cuando dejara de convenirles. Me colgó sin despedirse. Para ese entonces, mi hermana ya se había vuelto un fantasma dentro del grupo familiar. No respondía a los mensajes en el chat, no subía nada a redes, y se sabía por comentarios sueltos de alguna tía chismosa que había renunciado a su trabajo por salud mental, aunque todo el mundo sabía que no fue por eso. Lo que en realidad ocurrió fue que uno de los compañeros de oficina del exnovio, sí, el mismo que salió en el video, había compartido el clip en un grupo privado de Facebook con la leyenda "Así se arruinan bodas de ricos en menos de 5 minutos". Aunque el video como tal nunca se viralizó al punto de salir en medios, sí circuló bastante en círculos locales. Algunos clientes importantes de la empresa donde trabajaba ella lo vieron, o al menos escucharon rumores, y comenzaron a expresar incomodidad por tenerla como cara visible de ciertos proyectos. Su jefe, que hasta ese momento le había dado un trato preferencial por ser una chica encantadora, la invitó cordialmente a presentar su renuncia antes de que se hiciera más grande la bola de nieve. Ella accedió. No porque quisiera, sino porque no tenía escapatoria. El exnovio, por su parte, al principio se lo tomó como un triunfo. Subió una historia burlona días después de la cancelación, posando con una cerveza y la frase "cuando te libras de una boda que no querías". Lo que no esperaba era que el verdadero novio, el que recibió el paquete, decidiera demandarlo. No por adulterio, claro, porque eso no tiene castigo en este país, pero sí por difamación, por daño moral y por fraude emocional.
El argumento legal era que el ex había participado conscientemente en una relación engañosa que llevó al novio a realizar gastos y compromisos económicos con base en una mentira. Y aunque sonaba enredado, el abogado del novio logró respaldar la demanda con documentos, cotizaciones, transferencias de depósitos. E incluso un contrato con una aseguradora que se negó a pagar el seguro de cancelación cuando descubrieron que había una infidelidad comprobada. Ese punto fue crucial. Porque el seguro tenía una cláusula específica, solo cubría cancelaciones por fuerza mayor o por conflictos de salud, pero no por conducta fraudulenta o malintencionada de alguno de los contrayentes. Así que cuando el video salió a la luz y se entregó como parte del expediente, la aseguradora se lavó las manos. El dinero que el novio pensaba recuperar con la cancelación simplemente desapareció. Furioso, frustrado y decidido a no dejar que todo se perdiera, el tipo llevó el caso al terreno civil. Mi hermana recibió la notificación por correo certificado semanas después, justo cuando ya pensaba que el asunto estaba comenzando a olvidarse. El documento decía que debía presentarse ante un juez por una demanda que incluía restitución de fondos, daños emocionales y posibles consecuencias contractuales por la ruptura. El total del reclamo superaba los $37,000. Y aunque todos sabemos que las probabilidades de que un juez otorgue el 100% de ese tipo de demandas son bajísimas, el solo hecho de enfrentarla, contratar abogado, pagar asesorías y empezar a ver su nombre en documentos judiciales, la dejó hecha polvo. Mi madre me llamó un día llorando, pidiéndome que intercediera, como si yo tuviera algún tipo de poder para detener lo que ya se había soltado solo. Me dijo, palabra por palabra, que había que perdonar, porque la familia no puede vivir dividida para siempre. Yo no grité. No le colgué. Solo le pregunté por qué esa filosofía no aplicaba cuando me dejaron afuera de la ceremonia, cuando me trataron como un fantasma durante meses. Cuando decidieron que yo era muy fuerte para necesitar consideración o respeto. Me dijo que esas eran cosas del pasado y que la vida no podía detenerse por resentimientos. Le respondí que el problema era justo ese, ellos querían que todo siguiera como si no hubiera pasado nada, pero lo que pasó había cambiado todo. Y ya no pensaba fingir que no lo había visto. En el chat familiar ya nadie hablaba del tema. Se hablaba del clima, de la sobrina que entró al colegio bilingüe, del tío que se jubiló, pero nadie se atrevía a preguntar directamente por mi hermana. Ella, según supe por mi prima Clara, se estaba quedando en casa de una amiga en Arlington y había vendido el auto para cubrir la primera parte de la asesoría legal. Su cuenta bancaria, antes compartida con el novio para los gastos de la boda y la luna de miel, fue congelada temporalmente hasta que se resolviera el litigio. Yo seguía trabajando, en paz, con mi rutina diaria intacta y la cabeza más liviana que en años. No me alegraba su caída, pero tampoco me dolía. Era la consecuencia natural de todo lo que eligió hacer mientras se sentía intocable. Ahora, por primera vez, estaba sola. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que la razón de su silencio tenía nombre. Y ese nombre era el mío. Actualización 5. Un año exacto después de aquella boda fallida, la herida seguía abierta, pero no para mí. Yo ya había soltado la rabia, el resentimiento, la necesidad de aclarar cosas que jamás iban a ser reconocidas como válidas por una familia que siempre creyó que el silencio era sinónimo de paz. Lo que más me sorprendía, mirando en retrospectiva, era cómo las cosas se acomodaron solas, sin que yo tuviera que forzar nada. Porque después de entregar ese paquete, después de ver cómo el hilo de mentiras se desenredaba por sí solo y de observar cómo cada persona enfrentaba su propio colapso sin que yo interviniera más, entendí algo que antes no me cabía en la cabeza, que a veces el mejor castigo no es el escándalo ni el castigo inmediato, sino el eco lento de tus decisiones volviéndose contra ti, uno por uno, sin testigos ni defensa. La demanda civil que enfrentaba mi hermana terminó en un acuerdo extrajudicial. No fue rápido ni sencillo. Se presentaron pruebas, declaraciones, reportes de gastos, correos impresos, recibos, conversaciones filtradas y hasta referencias cruzadas de fechas que demostraban que ella había estado con su ex en más de una ocasión mientras ya tenía contratos firmados, depósitos hechos y la ceremonia organizada al detalle. El abogado del exnovio, el prometido, no el amante, era meticuloso,
casi obsesivo con los detalles, y no dejó huecos. A mi hermana no le quedó otra que aceptar un pago parcial para evitar una sentencia pública. Para conseguirlo, vendió su carro, renunció oficialmente a cualquier reclamo sobre los regalos de boda, que en su mayoría fueron devueltos por presión familiar, y cerró una cuenta conjunta que aún tenía con el exprometido. Ese dinero, según su versión, era suyo también, pero legalmente no le correspondía nada. Lo firmó todo bajo la condición de que no se haría público el video en otros espacios ni se divulgaría su nombre en declaraciones abiertas. No porque tuviera cómo impedirlo, sino porque era su última forma de salvar la poca dignidad que le quedaba. La carta de disculpas que le exigieron escribir fue, sin duda, el momento más incómodo que le tocó vivir desde que estalló todo. El juez, antes de cerrar el acuerdo, le ordenó que presentara una disculpa formal por escrito, reconociendo que mintió, que actuó con intención y que causó daños emocionales y financieros a otra persona. No la redactó sola. Su abogado la supervisó, le cambió palabras, la maquilló para que no sonara a confusión, sino a aceptación. Pero aún así, no pudo evitar que se filtrara. Porque bastó que un par de copias circularan por manos equivocadas para que terminara en un grupo local, y luego en otro, y luego en el buzón de correo de medio vecindario. Lo supe porque una antigua compañera de secundaria me escribió preguntándome si eso era real. Me dijo que nunca imaginó que mi hermana, la perfecta, la dulce, la que tenía todo bajo control, fuera capaz de una cosa así. No le respondí. No tenía que hacerlo. Ya todos tenían la respuesta delante. Mi hermana se mudó a Portland pocas semanas después de firmar el acuerdo. Lo hizo casi sin despedirse, con una nota breve que dejó en el chat familiar diciendo que necesitaba un cambio de aire, empezar de cero, limpiar su nombre y encontrar algo de estabilidad. Nadie celebró la noticia. Nadie la criticó abiertamente tampoco. Solo hubo un silencio incómodo, largo, de esos que en mi familia se usan como sustituto del perdón. Mis padres dijeron que era mejor así, que necesitaba un descanso de todo lo que había pasado. Pero yo sabía que lo que necesitaban ellos era descansar de la vergüenza, de las preguntas, de los cuchicheos de vecinos que se acercaban con falsa empatía para ver si soltaban algún detalle jugoso. Mis padres volvieron a Texas a finales de ese mismo mes. Se instalaron en la misma casa de siempre, más callados, más tensos, más gastados. Ya no hablaban tanto de la niña, ni la ponían como ejemplo de nada. Ahora, cuando alguien preguntaba por ella, solo decían que estaba reorganizando su vida. Yo, mientras tanto, seguía trabajando. Había logrado escalar dentro de mi empresa y me ofrecieron coordinar un par de proyectos importantes. Tenía mi propio apartamento, mis horarios, mis reglas, y una libertad que nadie me regaló. La gente que estaba cerca de mí conocía la historia completa, pero no la usaban como anécdota de sobremesa, sino como una especie de recordatorio de por qué era mejor rodearse de personas que supieran poner límites. Incluso cuando esos límites fueran incómodos. La primera Navidad tras el escándalo fue otro capítulo que vale la pena recordar. Me invitaron, por supuesto, porque nadie iba a cometer el error de excluirme otra vez. Fui sin prisa, sin intenciones ocultas. Llevé una botella de vino barato, uno de esos que vienen con la etiqueta torcida, porque me pareció simbólico. Lo dejé sobre la mesa del comedor sin decir nada. Nadie hizo comentarios. Nadie me pidió que brindara, pero tampoco me ignoraron. Era como si por fin todos supieran que no se puede borrar a alguien solo porque incomoda. Que lo incómodo, a veces, es lo único que evita que todo se caiga a pedazos. Mi madre me dijo, en un momento en que todos se habían dispersado por la casa, que le daba gusto verme ahí. Lo dijo sin rodeos, sin flores, sin ese tono pasivo-agresivo que tanto usaba. Solo eso, que le daba gusto. Le respondí que estaba ahí porque todavía creía que algunas cosas se podían salvar, pero que yo ya no iba a ser la que hiciera el esfuerzo sola. Ella asintió. No pidió perdón. No se quebró. Solo asintió. Y con eso me bastó para entender que, por lo menos, había empezado a entender lo que se había negado a ver durante años. Que no puedes desechar a alguien y luego esperar que vuelva con la misma disposición a servir como adorno emocional.
La historia de mi hermana dejó de ser un tema principal con el tiempo. Se convirtió en ese tipo de recuerdos que la familia evita mencionar, no porque estén superados, sino porque duelen más cuando se repiten. Pero aún hoy, cuando alguien nuevo entra en nuestras vidas y pregunta por qué la boda nunca se celebró, por qué no hay fotos, por qué nadie habla del prometido, todos se miran entre ellos esperando que alguien lo diga primero. Y en esa pausa, en ese vacío que se forma antes de que alguien invente una excusa o cambie de tema, está mi venganza. Ahí, justo ahí, vive lo que yo no tuve que gritar. Porque cuando haces lo correcto sin buscar aplausos, el silencio de los demás se convierte en la ovación más poderosa. Actualización final. Casi 2 años y medio después de todo aquel desastre, mi vida era otra. No mejor ni peor, simplemente mía, completamente mía. Me había mudado a Austin y estaba trabajando como coordinadora de eventos para una empresa que organizaba desde bodas pequeñas hasta conferencias corporativas. Sí, bodas. Irónico, ¿no? A veces, mientras observaba a las novias ajustándose el velo o a los padres practicando sus discursos con voz temblorosa, pensaba en mi hermana. No con odio, ni con ese fuego visceral que me quemaba por dentro en los primeros meses. Pensaba en ella como se piensa en una lección aprendida a la fuerza. Algo que ya no me dolía, pero que nunca iba a olvidar. Como una marca vieja que ya no sangra pero que todavía se nota cuando el sol da de frente. El nombre de mi hermana había dejado de aparecer en las conversaciones familiares desde hacía tiempo. Se hablaba de todo menos de ella, como si mencionarla fuera equivalente a reabrir una herida que nadie quería ver sangrar. Por lo que supe por una tía lejana que aún mantenía contacto con ella a escondidas, seguía viviendo en Portland, trabajando medio tiempo en una cafetería y tomando clases en línea de administración. Como si reinventarse desde cero pudiera borrar todo lo anterior. Nunca me buscó. Nunca intentó contactarme. Pero tampoco lo necesitaba. Porque hace unas semanas, sin previo aviso y sin ninguna introducción, recibí una llamada de recursos humanos de mi empresa. Me dijeron que una chica había aplicado a una vacante de asistente administrativa, que había dado mi nombre como referencia personal y que, antes de continuar con el proceso, querían confirmar que yo realmente la conocía. El nombre me tomó por sorpresa. Era ella. Mi hermana. Con su nombre completo, con su currículum modificado, con una dirección de correo nueva. Silencio total desde el escándalo, y de pronto ahí estaba, usándome como carta de presentación para intentar volver a entrar por una puerta que ella misma había cerrado con violencia años atrás. No contesté de inmediato. Le pedí a la persona encargada del reclutamiento que me diera unos días para revisar bien el perfil. Colgué, respiré hondo, y pensé. Pensé largo. Pensé todo. Recordé cada gesto de desprecio disfrazado de elegancia, cada comentario pasivo-agresivo sobre cómo debía vestirme para no opacar a la novia, cada silencio de mi madre cuando pedí explicaciones. Cada frase de consuelo falsa durante las reuniones previas al evento que nunca ocurrió. Y recordé también el momento exacto en que decidí no gritar, no pelear, no tirar la puerta. Solo esperar. Solo observar. Porque lo que uno siembra, vuelve. Y el ciclo, claramente, se estaba cerrando solo. Esa noche me serví una copa de vino, de los buenos, porque ahora me los podía permitir, saqué la USB idéntica a la que le entregué al exnovio aquella mañana de la boda. La que guardé como recuerdo por si algún día la necesitaba, y la metí en una caja pequeña, forrada en papel craft y atada con una cinta sencilla. Dentro, además del pendrive vacío, incluye una nota escrita a mano. Decía, te recomiendo buscar trabajo en otra parte. Aquí, la lista es limitada. Así como tú dijiste una vez que debía ser. Suerte. La llevé personalmente a la oficina de correo más cercana y la mandé al apartado que ella había registrado en su hoja de vida. No quise firmarla. No hacía falta. Cuando recibió el paquete, no dijo una sola palabra. Me enteré porque, al día siguiente, Recursos Humanos me notificó que la solicitante había retirado su aplicación sin dar motivos. Sin llamada. Sin mensaje. Sin reclamo. Nada. Solo una retirada en silencio,
La clase de salida que uno hace cuando sabe que no tiene cómo justificar su entrada. Esa tarde regresé a casa con una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me acosté en el sofá con las ventanas abiertas, escuchando el sonido de los carros allá afuera, del mundo avanzando como si nada, y entendí que mi venganza ya no era solo haberla expuesto, ni haber detenido su farsa justo antes del altar. Mi verdadera venganza fue resistir sin convertirme en ella. No dejar que el rencor me volviera mezquina, no permitir que su desprecio me definiera, no arrastrarme por una disculpa que nunca iba a llegar. Fue mirar su caída sin extender la mano para levantarla, pero tampoco para empujarla más. Fue vivir. Tranquila. Completa. Sin deberle nada a nadie. A veces me preguntan por qué no cuento esta historia más seguido, por qué no la uso como advertencia o como bandera. Y mi respuesta siempre es la misma, porque el silencio también habla. Y en el fondo, sé que cada vez que alguien se atreve a preguntar qué pasó con aquella boda tan prometida, con esa ceremonia de ensueño que nunca ocurrió, todos bajan la mirada y esperan a que la historia no salga a flote. Pero yo no necesito contarla. Porque ella sigue ahí, latiendo en los huecos que nadie se atreve a llenar. Y eso es algo que ni el olvido puede enterrar.